tenéis al paciente delante, ¿vale? Al padre, ¿de acuerdo? Que vais a utilizar, podéis utilizar la boa ya, porque va a ser muy fácil sacarlo por aquí con la boa, ¿vale? Entonces lo saquéis a la boa, de la boa al tablón, del tablón teóricamente lo dejaríais en el colchón de vacío encima de la camilla, ¿vale? Bien, solo lo vais a quitar de la boa al tablón, ¿vale? Bueno, cogemos, lo dejamos aquí y esto es como si hubiese una camilla, que creo que hay una camilla y otra, hay dos camillas. A mí si no, se dejaría ahí. Y el que se encargue, realmente en el bebé, entre dos, se podría hacer todo. Porque tampoco tienes mucho espacio más, ¿eh? Y menos dentro de un coche. Entonces, lo primero que tenéis que hacer, ¿qué es? Obviamente, valoración primaria, ¿no? A ver si llora, guay. Si tiene un llanto fuerte, quiere decir que muy bien, porque tiene fuerza para llorar. El problema es cuando o ese llanto no es fuerte o es muy... El bebé llora, con lo cual inmovilizáis para movilizar. ¿Sí? Es lo mismo que en este paciente adulto. Inmovilizamos para movilizar. Ponerle lo que nos dijiste. Sí. Huecos naturales que haya, lo rellenáis. Vale, tenéis ahí, bueno, la sabanita que pone está. Inmovilizáis para movilizar. Vale, con el adulto entonces. Y otros con el adulto. Practicad. Da igual, con la boa. Con la voz. Voy collarín. Pero nosotros... Vale, pero que manda Paco, que distribuye personal. Yo, pues, A ver, como el niño pequeño. Sí, empezamos ya, sí. Bueno, vamos a ir ya la central de coordinación dice que va una de soporte vital básico para el bebé porque dicen que está bien y el padre está peor, entonces necesitamos una medicalizada. Está inconsciente. Inconsciente, sí, venga. Pero respira. Y después que tú coges. Sí, vamos a ser buenos. Hombre, si no lo saco, lo dejo ahí y le... Vale, y si respirara con dificultad, ¿qué harías? Sí. ¿Qué haría? No sé. Bien. Y si lo respira, también lo sacas. Bueno, a lo mejor lo sacan los bomberos. Hombre, si no respira, mal. Y si respira mal, mal también. Calla, hombre, calla. Pues Quita el cinturón. Ya te digo. De tacones y va también. Qué paciencia, tío. Quita el cinturón. Quita el cinturón. Echamos así por atrás. ¿Tiene los pies atrapados? Que sacar, esto es el bebé, lo sacaron. Qué mal. Sí, es que el bebé es que te puedes hacer. Para salir No. justo el dispositivo, o sea que... Pero tenéis que hacer la transferencia. Por eso. Hacer la transferencia. Probad hacer la transferencia al colchón de vacío y. Vale. Boa. Estaba anclado al suelo y en el piso. Claro, tú quieres sacar al niño y no puedes meterte. La silla no giraba y lo ponías Quitar las cosas. giraba un redondo, todo así. Claro. Bueno, Oye, os veo súper sobrados con el tema del collarín. En ningún momento me disteis. vale un pastizal. Los auténticos máquinas, ¿eh? No lo ves, Sí, sí. No sin medir ni una sola vez No solo una vueltita. el tamaño del collarín. haciendo todo el fin de semana de la ropa un poquito. ¿Qué onda? Se amortizó, una enfermedad. El de pan, pero bueno. Qué sacrificio. Y luego cuando el niño era más grande, era más campo de visión, pero cuando era más bebé, un tira de trabajo. Y así no le dejan volar. Claro, para sacar dientes, tirarlo. Ya, Claro, que tú ibas dentro. Ahí hay algo que está mal. es por No, abajo. la silla giraba redondo. Yo vi una que pero no estaba dotada. Pero me pareció súper buena idea, porque lo Vale, entonces, ahora ya debajo de los ojos, debajo de las Pues axilas. está genial, pero tenía como Ahí unas está. cosas rotatorias. Bien, y se las damos hasta atrás. Bien, ahí está. Vale, espera. Vale, entonces. Suelta. Vale, ya, venga, entonces ahora que cogemos. Con el tablón, Vale. lo metemos de aquí, Venga, vamos. lo tiramos de aquí y tiramos. Venga.
Bien. Al revés. Al revés. ¿Por qué? Porque lo tiramos hacia aquí. Eso es. Eso es. Lo metemos aquí, debajo del... Ahora es el momento que tienes un poco. Cuidado, ahí es el momento en que tú tienes que con él también que te ayude. Sí, Podéis tirar los dos, porque si no tú solo no vas a poder. Ya en este caso sí Vale, podemos. entonces. Eso, entonces tiráis a la de 3, tenéis que poneros de acuerdo. Una, dos, tres. Lo que pasa es que aquí el coche es muy bajo. Yo creo que es muy... Sí, pero bueno, no. Bueno, pues ahí. Después de que te metáis en papel. Estás pintándolo. Espérate, Claro. tenemos que mirar para Sí. atrás. Y ahora ¿qué quieres hacer? No con el De derecho. hecho, yo al mío Es que no da. de hecho. Igual hay que tirar. Tú ocúpate de las piedras, yo me pongo aquí. Coger la mano. Cuidado con la... Ya incluso cuando se van ellos, dentro. Las piernas son un poquito lo que pueden ir hacia adelante. Para que libre el culo un poquito más hacia adelante y libre la cabeza. Una, dos, tres. Vale, ¿qué pasa ahora? Ahí. Pero eso lo tenéis que hacer coordinado, ¿no? Voy a tirar a la de tres. Y si quitamos un poquito más para atrás, nos va a dar más comodidad. Échalo. Mira dónde lo tienes, mira, no sé qué lado. Es un mes. Yo creo que es de Chomé. Sí, bueno. Aquí habíamos subido un coche que no encontramos en el techo del campo. Lo ubicamos. Aquí habíamos subido un coche que no encontramos. Vamos a dar para atrás, al final te vamos a estar igual. Voy a tirar. Puedes mover la cadera un poco para ahí, para que caiga así. Coordinado, sí. Aquí tiene tipo fil. Inténtalo. Claro. Venga. Una, dos, tres. Ahí está, vale, liberado. Entonces agarra uno cada una, eso es. Y eso, tablón. Espera, dejad. Vosotros bajad levantáis un pa- poquito. ¿Cómo se nota que no pesa? Y yo me. Bien, ahí. Ahora que lo tenéis ahí, entonces es cuando vosotros tenéis que tirar y tú te diriges las piernas. Sí, sí, sí. Venga. Cuando mandéis. No, aguanta ahí, aguanta ahí. Sí, tú aguanta el tablón. Venga, una, dos, tres. Bien, cuidado que no se escurra el tablón. Le damos dos. Una, dos, tres. José, vigila el brazo, ¿vale? Cuando lo tenías aquí, bien. Entonces, ahora, ¿estáis ahí? Vale. ¿De 3 podríais sacar al paciente? Sí. Entonces, mientras esperáis a que llegue Alex para que coja los pies, por ejemplo, si queréis. Tú te metes a los pies, nosotros sacamos. Una. ¿Estáis? Una, dos, tres. Bien. La de tres. Una, dos, tres. Vale.